En el video anterior conocimos cuáles son las dos tipos de vistas que estaremos trabajando en Microsoft Access, la vista hoja de datos y la vista diseño. Conocimos también los tipos de datos que tendremos que seleccionar dependiendo del valor que nosotros vayamos a permitir al usuario que ingrese dentro de nuestra base de datos, así como también los diferentes tipos de objetos que nosotros podremos llegar a crear en ella, ya sean nuestras tablas, consultas, informes, formularios, etc. Sin embargo, en este nuevo video vamos a conocer uno de los temas también muy importantes, como lo son las propiedades y los formatos de nuestros campos. Luego que nosotros creemos nuestras tablas, es importante aprender a modificar cuáles serán sus propiedades, ya que cada una de estas va a establecer un aspecto diferente de los datos que nosotros vayamos a ir introduciendo. Mediante el manejo de las propiedades, nosotros vamos a disminuir el tamaño de nuestra base de datos, vamos a validarlos y a su vez tener la posibilidad de crear mensajes de error para evitar que el usuario introduzca valores que no cumplan con los criterios que nosotros deseamos. Trabajar con propiedades particulares de los campos se dice que es fundamental para una correcta organización y funcionalidad en nuestra base de datos. Es importante que cada campo tenga establecidos los valores adecuados dependiendo cuáles serán los datos que nosotros iremos registrando o bien el usuario de la base de datos irá registrando. Por ejemplo, yo tengo aquí una base de datos con la tabla llamada datos personales, voy a cambiar a la vista diseño. Y dijimos que en la vista de diseño podemos encontrar las secciones de nombre del campo, tipo de dato y descripción. Esto en la parte superior de esta ventana. Sin embargo, en la parte inferior podemos ver que cada campo tiene ciertas propiedades dependiendo el tipo de dato que nosotros seleccionemos. Fíjense, el campo de nombre y apellido tienen el tipo de dato texto corto, por lo tanto, en la parte inferior podemos ver que las propiedades de estos dos campos son las mismas. Sin embargo, en el campo de edad tiene un tipo de dato diferente que es el de número, y fíjense cómo las propiedades son distintas a las de el texto corto, y así lo son para los diferentes tipos de datos que nosotros tenemos disponibles para seleccionar en Microsoft Access. Una de las primeras propiedades que nosotros vamos a conocer es aprender a reducir el tamaño de nuestro campo. Cada registro almacenado ocupa un determinado espacio en el tamaño de nuestra base de datos. Si nosotros elegimos de forma predeterminada el tipo de dato texto corto, este guarda de forma automática, fíjense bien aquí en la propiedad de tamaño del campo, guarda automáticamente 255 caracteres para cada registro de cada campo en esta tabla. Es decir, si yo voy a la vista hoja de datos, en este campo que se llama nombre, tiene o permite ingresar hasta 255 caracteres en cada registro. Dijimos que cada registro es cada fila de nuestra tabla, entonces aquí serían 255 caracteres, 255 caracteres. Sin embargo, la mayoría de las veces pues no utilizamos tantos caracteres para cada registro. Por ejemplo, aquí mi nombre contiene 8, el espacio son 9 y Carlos son 5. Son 14 caracteres los que yo tengo utilizando aquí. Dijimos que de forma predeterminada este registro en este campo estaría guardando 255 caracteres. Entonces a mí me sobran 241 caracteres. Y Juan, por ejemplo, que tiene solamente 4 caracteres, pues le sobran 251 caracteres. Entonces estos dos campos pues están muy grandes en cuestión de tamaño y obviamente nos están consumiendo pues mucho espacio en nuestra base de datos, por ende la va a ser un poquito más pesada. Entonces si nosotros modificamos en el campo de nombre la propiedad de 255 caracteres y colocamos que solamente necesitamos 25 caracteres, al momento de yo guardar los cambios y querer introducir más de los 25 caracteres, nuestra base de datos ya no nos lo va a permitir, ¿sí? Porque dijimos que le pusimos un límite de 25 caracteres. Entonces de esta manera hacemos que este registro pues ya no ocupe 255 caracteres, sino solamente 255. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil que una persona tenga un nombre superior a los 25 caracteres. Por ejemplo, yo tenía
un compañero en la escuela que se llamaba Miguel Ángel. No sé qué nombre conozcan ustedes, muy largo, pero hagan el intento. Y 25 caracteres creo que son suficientes para, en el caso del ingreso de un nombre, ¿no? Pero bueno, si ustedes a lo mejor no quieren correr el riesgo de que 25 no sean suficientes, pues bueno, póngale 30. Ahí estaríamos reduciendo el tamaño del campo de forma considerable. Le estaríamos quitando 25 caracteres y obviamente el peso de ese campo pues sería menor. Si por defecto esta propiedad nos indica 255 caracteres, es porque esta es la longitud máxima que podemos establecer en esta propiedad, ¿sí? Entonces nosotros podemos aquí elegir valores de entre 0 y 255 caracteres. Nosotros vamos a colocar aquí 30, que considero que son suficientes. Así que al nosotros indicar valores ajustados a nuestra necesidad, estaremos logrando también que nuestra base de datos obviamente sea más liviana y que ocupe espacio innecesario en nuestro disco duro. En el caso del tipo número, en esta propiedad, si se dan cuenta, no nos muestra 255 caracteres. ¿Por qué? Porque es diferente. Aquí nos mostrará una lista desplegable con valores ordenados en forma ascendente. Aquí el más utilizado es el tamaño de entero largo, ya que solamente ocupa 4 bytes y nos permite almacenar valores que superen hasta los 2 millones. Otra propiedad que nosotros podemos encontrar es el formato de los datos. Cada tipo de dato posee esta propiedad y nos permite establecer la apariencia de los datos que van a ser introducidos en este campo que nosotros seleccionamos al ubicarnos en nuestra vista hoja de datos. Para el tipo de dato número, las opciones de esta propiedad son las de número general, moneda, euro, fijo, estándar, porcentaje y científico. La opción de número general muestra el dato introducido tal y como nosotros lo escribamos, es decir, no va a modificar su formato. Así como nosotros lo introduzcamos, así nos va a aparecer. En la opción de moneda, al número que nosotros o el usuario introduzca, se le agregará de forma automática el separador de los miles, que es la coma, y el signo monetario o el signo de moneda. En la opción de euro, esta va a agregar de igual forma el separador de los miles, pero con el símbolo monetario de los euros. En la opción de fijo, este va a basar la modificación en la configuración regional del sistema. En la opción de estándar va a agregar un separador de miles, pero aquí no va a indicar ningún símbolo monetario en particular. En la opción de porcentaje, pues bueno, va a multiplicar el valor introducido por 100 y al final le va a agregar el símbolo de porcentaje. Y por último, la opción de científico, pues va a mostrar el valor introducido en notación científica. Para el tipo de dato fecha y hora, en la opción de formato nosotros podemos elegir entre las opciones de fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta, hora larga, hora mediana y hora corta. Una vez que nosotros establecimos el formato, cuando ingresemos los datos en nuestra tabla, Access de manera automática hará la conversión al estilo que nosotros hayamos definido en esta sección. De este modo, pues facilitaremos el ingreso de la información y el proceso se haría muchísimo más sencillo. Vamos a colocar aquí un nuevo campo con el nombre de fecha de ingreso. Seleccionamos tipo de dato, fecha, hora y en el formato le vamos a colocar fecha larga. Guardo cambios, cambio a la vista hoja de datos y aquí en el campo de fecha de ingreso, fíjese cómo al seleccionarlo enseguida me muestra una especie de calendario que yo al momento de dar clic voy a seleccionar la fecha. Hoy estamos a 2 de diciembre, por defecto tomaría la hora que tengo en estos momentos, selecciono y fíjense cómo me aparece la fecha de hoy. Sin embargo, al momento de pasar a otro campo me aparecen estos símbolos, pero es porque el valor que va a aparecer aquí es mayor al tamaño de nuestro campo. Dijimos que para poderlo ampliar podemos dar doble clic en la división o la línea divisora, o bien de manera manual hacemos clic sostenido y lo arrastramos hacia el lugar donde nosotros creemos o consideramos adecuado. Y fíjense cómo al momento de cambiar de campo
me muestra la fecha en el estilo que yo seleccioné, que fue en el de fecha larga. De esta forma yo puedo seguir cambiando los valores. Fíjense cómo cambiaría el formato o la forma en que nosotros visualizaríamos la información a través de la vista hoja de datos, una vez que yo he modificado la propiedad de formato en el tipo de dato fecha hora. La propiedad de valores predeterminados nos permite indicar de forma predefinida un cierto valor en cada celda de un campo a través de la propiedad de valor predeterminado. Esta propiedad nos permite agilizar el proceso del registro de la información en casos en donde los valores del campo sean constantes o con muy poca variación. De esta manera vamos a evitar tener que escribir en reiteradas ocasiones un determinado contenido en cada celda. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo campo con el nombre de plantel. Vamos a elegir el tipo de dato texto corto. En la propiedad de tamaño del campo voy a poner que solamente se permitan 10 caracteres, y en la propiedad de valor predeterminado voy a introducir el valor de cebeta59. Al cambiar de propiedad, fíjense cómo de forma automática Access le va a colocar unas comillas para indicarle que el valor encerrado entre estas comillas es el que va a aparecer al nosotros cambiar a nuestra vista hoja de datos. Y fíjense cómo al momento de nosotros ingresar un nuevo registro, de forma automática ya tenemos en el campo de plantel registrado el valor de cebeta número 59 que nosotros predefinimos a través de las propiedades de nuestra base de datos. De esta manera, cada vez que nosotros introduzcamos un valor, como todos nuestros alumnos de esta tabla pertenecen al cebeta número 59, pues conforme los vayamos ingresando como un nuevo registro, de forma automática me va a dar este valor, ¿sí? ¿Por qué los otros dos registros que ya teníamos creados no nos muestra este valor? Pues porque este registro ya estaba almacenado y los valores pues no se ven afectados. Esta modificación que nosotros realizamos afectaría únicamente a nuevos registros. En caso en que nosotros nos topemos con la situación en el que el valor predeterminado no es el que nosotros deseamos, basta con simplemente borrarlo y colocar nosotros un nuevo valor. Otra propiedad que nosotros nos podemos encontrar es la de la validación de los datos. Una de las grandes ventajas de registrar información mediante Microsoft Access es la posibilidad de restringir los valores admitidos en un campo para evitar errores en esta. ¿Cómo podemos nosotros restringir la información que se va a admitir en cada campo? Pues bueno, para ello tenemos la propiedad de regla de validación. Por ejemplo, en el campo de edad vamos a la propiedad de regla de validación, la cual nos permite a nosotros establecer las condiciones que van a cumplir los datos para saber si son aceptados o no en nuestro campo. Por ejemplo, en el campo de edad es imposible que una persona que está estudiando actualmente en el Cebeta pues tenga la mayoría de edad, o vamos, que pase de 20 años, porque de ser así pues no estaría estudiando con ustedes y no estaría en la modalidad de autoplaneado. Entonces, aquí nosotros podemos indicar a través de una expresión que admita únicamente valores menores a 20 años. Cambio la vista hoja de datos. Me dice que es posible que existan datos existentes los cuales no sean válidos para las nuevas reglas que yo acabo de ingresar. Si recuerdan, en los valores que yo tenía anteriormente aparecía yo con una edad superior a los 30 años. Entonces me muestra un mensaje de error que ese valor que nosotros tenemos actualmente en nuestra tabla pues no cumple con el requisito, que es que sea menor a los 20 años, que fue lo que establecimos en la propiedad de regla de validación para nuestro campo edad. Nos pregunta si deseamos mantener la comprobación con el nuevo valor. Vamos a seleccionar que sí.
va a mantener los mismos valores, y en este caso, al momento de nosotros ingresar un nuevo registro, fíjense, voy a poner el valor de 21 y al pasar de campo me muestra un mensaje de error donde me dice que el valor que yo he ingresado no cumple con la condición que establecí en la propiedad de regla de validación, que es que el valor que yo introduzca sea menor a 20. Entonces, si yo introduzco un valor menor a 20, como es el caso de 17 años, al momento que yo paso al siguiente campo, fíjense cómo en esta ocasión sí me permite guardar esta información o guardar este valor. ¿Por qué? Porque yo introduje o puse una condición de que solamente me admita valores menores a 20 años. Si yo coloco el número 20 y trato de guardar, pues nuevamente me muestra el error que no es posible guardar un valor de 20 y que este debe ser menor a este valor. ¿Sí? Las expresiones que nosotros formemos para dar una condición pueden ser ya sea valores numéricos, signos matemáticos, nombres de campo, nombres de tabla, etc. Por ejemplo, si yo quiero que me permita ingresar alumnos con la edad de 20 años, con la expresión que yo tenía anteriormente, me decía que solamente me permite ingresar valores menores a 20. Pero si yo quiero que sea menor o igual a 20, me permitiría ingresar valores inferiores al 20, pero también el número 20. Vamos a cambiar la vista hoja de datos y al momento de yo ingresar un nuevo registro, si yo coloco el valor 20, ahora sí me permite almacenarlo. Si nos dimos cuenta al momento que nosotros introducimos un valor diferente al que nosotros permitimos a través de la propiedad de regla de validación, nos muestra un mensaje de error, el cual, pues si leemos y no conocemos acerca de este programa, pues no vamos a comprender a qué se refiere. Dice, uno o más de los valores están prohibidos por la regla de validación menor o igual a 20, establecida para datos personales .edad. Escribo un valor que pueda aceptar la expresión de este campo. Una persona que desconoce de Access, pues no sabe a qué se refiere esta situación. Y para ello, Access tiene una propiedad llamado texto de validación. Esta propiedad nos permite a nosotros crear un mensaje de error personalizado para que al momento de que el usuario ingrese un valor que no está siendo permitido en el campo, pues nosotros podamos explicarle la razón del por qué. Por ejemplo, en el campo de edad dijimos que la regla de validación es que se admitan valores inferiores o iguales a 20. Entonces, en la propiedad de texto de validación podemos decirle al usuario que solo es permitido ingresar valores igual o menores a 20. Guardamos cambios, cambiamos a la vista hoja de datos y al momento que nosotros ingresemos un nuevo registro e ingresemos un valor superior a 20, el mensaje que nos muestra Access ya no será ese mensaje que no es comprendido del todo por el usuario, sino que le explicaríamos de forma adecuada por qué el valor no es válido. Es posible que en muchas ocasiones necesitemos que el usuario ingrese datos de forma obligatoria en un campo determinado, es decir, que no pueda continuar con el resto de los registros sin que complete ese campo. Por ejemplo, si tenemos que en nuestra base de datos estamos colocando datos personales, pues no podemos permitir que el usuario deje ese campo vacío. Por lo tanto, es necesario que al momento de llenar un registro, forzosamente el usuario coloque un valor en el campo nombre y en el de apellido. Para ello, nos apoyaremos en la propiedad de requerido, el cual muestra un menú desplegable con únicamente dos valores, sí y no. Al momento que nosotros elegimos la opción de sí, este vuelve obligatoria la introducción de datos en este campo, por lo tanto no podrá quedar vacío. En dado caso de que no lo completemos, nos va a mostrar un mensaje de error que nos va a explicar
que este campo pues no puede contener un valor nulo. De forma predeterminada, todos los campos muestran este valor en no, lo cual nos permite a nosotros dejar ese campo vacío o no escribir datos en él y prácticamente continuar en el otro. Entonces, esta es una manera efectiva de obligar al usuario que introduzca al menos un carácter o inclusive un espacio, pero pues tampoco tendremos información. Así que para evitar este problema, contamos con otra propiedad que se llama permitir longitud 0, que también posee un menú desplegable con los valores sí y no. Si seleccionamos el valor de sí, nos va a permitir que nosotros escribamos cualquier carácter, incluyendo un espacio. Sin embargo, si nosotros seleccionamos la opción de no, va a obligar a que forzosamente ingrese un carácter, pero sin tomar en cuenta los espacios. Entonces, mediante la combinación de las dos propiedades, que es la de requerido y la de permitir longitud 0, logramos que el usuario se vea forzosamente obligado a escribir un valor que no sea ningún espacio en blanco. Otra propiedad interesante es la posibilidad de poder crear nuestros formatos predeterminados, y Access nos ofrece la posibilidad de indicar el tipo de caracteres y el orden en que los datos serán admitidos en un campo, estableciendo la cantidad de caracteres que se admitirán, si van a ser números, letras, mayúsculas, minúsculas o si van a tener alguna especie de separación. Para ello nos apoyaremos de la propiedad máscara de entrada. La creación de una máscara de entrada es útil cuando los valores que nosotros necesitamos introducir deben de coincidir forzosamente con un formato predeterminado, como podría llegar a ser, no sé, un número telefónico, un código de un producto, y la máscara debe de contener una sintaxis que debe respetar la cantidad de caracteres que se admiten en el campo. Por ejemplo, si un código de algún producto está formado por una letra y dos números, pues la máscara debe de contener 3 caracteres. A continuación les mostraré una pequeña tablita en donde podrán conocer el significado de cada carácter admitido en una máscara. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia el campo de plantel. Vamos a quitarle el valor predeterminado y vamos a modificar la propiedad de máscara de entrada. Por ejemplo, yo quiero que los valores que se introduzcan aparezcan con esta sintaxis, que son las primeras 3 letras mayúscula, la letra A en minúscula, un espacio y enseguida el número del plantel. Por lo tanto, en nuestra máscara de entrada, yo debo de colocar o hacer uso del carácter de mayor que, para indicar que los siguientes 3 valores que ingrese el usuario los va a convertir en mayúscula. Utilizo el de menor que y el siguiente valor lo debería de convertir en minúscula. El carácter L nos indica que puede ingresar un valor entre la A y la Z, pero el valor lo convierte en obligatorio. Entonces el usuario forzosamente deberá de incluir C beta y el número del plantel. El número del plantel incluye 4 dígitos, por lo tanto vamos a utilizar 4 caracteres del símbolo de número para que uno pueda ser interpretado como un espacio y el resto como la numeración del plantel. Cambio la vista hoja de datos, guardo cambios. Ahora bien, voy a crear un nuevo registro. Fíjense cómo al momento de llegar yo a ingresar un valor en el campo de plantel, Access muestra de forma automática lugares subrayados disponibles junto a los caracteres literales. Esa es la manera en que nosotros podemos identificar que un campo posee una máscara de entrada. Así que independientemente de que yo tenga seleccionada actualmente las letras mayúsculas, el valor que yo coloque, Access lo va a interpretar y me va a respetar de manera automática las sintaxis que yo definí previamente en la propiedad de máscara de entrada. Yo coloco que este usuario pertenece al plantel de Sabinas, que es el CBT número 249. Y fíjense cómo independientemente de que yo tengo las mayúsculas, pues me puso aquí la letra A en minúscula, tal cual yo lo definí, con el uso del carácter de menor que
y la letra L. Entonces aquí prácticamente tendrían que prestar atención a los caracteres que podemos llegar a utilizar en esta propiedad, que es la de máscara de entrada, y cuál es el significado o los valores que ustedes podrían llegar a utilizar haciendo uso de estos caracteres. ¿Para qué? Para poderle dar una apariencia o un formato predeterminado a los valores que vamos a ver nosotros en nuestra vista hoja de datos al momento de crear un nuevo registro. Otra propiedad que ya conocemos es la de numerar registros de forma automática, y esta, a pesar de que no la hemos creado, ya la hemos visto anteriormente cuando creamos una nueva tabla y que nosotros vemos que se crea de forma automática un campo con el nombre de ID y que posee el tipo de dato de autonumeración. Este tipo de dato es una forma para nosotros evitar la duplicación de datos y registrar información que siga una secuencia numérica. Si nos dimos cuenta, al momento que nosotros creamos un nuevo registro, este no nos permite introducir aquí ningún valor de forma manual, sino que a medida que nosotros vamos ingresando datos en nuestra tabla, este va generando un valor de forma secuencial. Así que para indicar el modo en que creamos esta secuencia, nos vamos a apoyar de la propiedad de nuevos valores en el tipo de dato autonumeración. Esta propiedad posee únicamente dos valores, que es la de incrementalmente y la de aleatoriamente. La primera, que se selecciona por defecto, aumenta en una unidad del valor anterior, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la de aleatoriamente, pues como el nombre lo indica, los números se van generando de forma aleatoria sin respetar ninguna clase de orden. Vamos a hacer el cambio aquí de incrementar a aleatoria. Nos dice que una vez que guardemos el cambio no podremos restaurar el tipo de dato anterior. Confirmamos en que sí. Cambiamos a la vista hoja de datos, seleccionamos que sí. Y fíjense cómo al momento de crear un nuevo registro nos dio de forma automática un número que no sigue la secuencia que teníamos anteriormente con los registros. Voy a crear un registro adicional. Fíjense cómo de nueva cuenta nos brinda una numeración totalmente diferente o sin secuencia alguna al resto. Ya vimos que Axi ofrece la posibilidad de ingresar fechas mediante el tipo de dato fecha y hora. Así que cuando elegimos esta opción, si notamos la propiedad de mostrar el selector de fecha, por defecto nos aparece para fechas. Esto significa que cuando nosotros vayamos a la vista hoja de datos y seleccionamos el campo de fecha para ingresar la información, aparecerá un pequeño icono de un calendario. Al momento de nosotros seleccionarlo, se abre el calendario para que nosotros hagamos clic sobre la fecha que queremos registrar. Esto pues es fácil de usar y sobre todo muy útil, ya que nos informa el día de la semana que corresponde a cada fecha y podemos elegir entre diferentes meses y seleccionar la fecha actual mediante el botón de hoy. Para que la fecha actual coincida con el día de hoy, pues obviamente esta depende del sistema y para eso debe estar bien configurada. Después de que nosotros hagamos clic sobre una fecha en el calendario, pues Axos va a mostrar en el campo correspondiente con el formato en el que se encuentra establecido, que fue el de fecha larga. Debido a la gran capacidad de Access es posible registrar todo tipo de datos incluyendo imágenes, y para esto vamos a utilizar el tipo de dato objeto OLE. Así que voy a crear un nuevo campo con el nombre de foto, selecciono el tipo de dato objeto OLE, voy a la vista hoja de datos, ubico dónde está mi registro, que es este de aquí, el número 1, ubico el campo de foto, selecciono el campo, doy clic derecho. En el menú que nos aparece selecciono insertar objeto, nos aparece este cuadro de diálogo en donde yo voy a seleccionar crear desde archivo, doy clic en el botón de examinar, selecciono mi imagen, doy clic en aceptar, nuevamente aceptar, y fíjense cómo Access no muestra la imagen elegida, sino que únicamente muestra la leyenda de paquete. Sin embargo, si yo quiero visualizar esta imagen, basta con dar doble clic para que se abra la imagen que tiene asociada de forma independiente.
Es decir, que el programa que se abre para mostrar esta imagen no pertenece para nada al entorno de Microsoft Access, sino que simplemente permite visualizarla como un reproductor de imágenes. Si tenemos una base de datos acerca de un inventario, pues bueno, esta nos permite tener la posibilidad de almacenar imágenes en una tabla para tener una clara referencia de aquello que nosotros estamos registrando. Y por último tenemos una propiedad que nos permite a nosotros evitar los datos duplicados. Access nos permite ordenar los registros ya sea de forma ascendente o descendente según los valores de cada campo. Por ejemplo, si quiero que me muestre los apellidos en orden alfabético, selecciono el campo, doy clic derecho sobre él y elijo ya sea ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Esta operación es efectuada por Access de manera inmediata cuando la cantidad de registros pues es muy pequeña, como lo es este caso. Pero si tenemos ya sea cientos o miles de registros en una tabla, pues bueno, Access se va a tardar una infinidad de tiempo en ordenárnosla de esta manera. Así que para evitar este inconveniente es recomendable crear un índice, que esto es prácticamente como una lista en la que podemos almacenar los valores ordenados de acuerdo con uno o más campos. Por ejemplo, el número de control que tienen ustedes es un número único e irrepetible, por lo cual no pueden existir dos personas que compartan un mismo número de control, que es prácticamente su matrícula. Entonces, este campo que nosotros tenemos aquí de número de control con el tipo de dato número, vamos a modificar su propiedad de indexado y vamos a seleccionar la opción de sí sin duplicados. De esta manera nos va a permitir a nosotros crear registros nuevos, pero cuando lleguemos a registrar un nuevo valor que coincide con un registro anterior, nos va a mostrar un mensaje de error en donde nosotros tendremos que dar clic sobre el botón de aceptar y modificar el valor que se encuentra duplicado para poder continuar. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. No olviden ingresar al link que van a encontrar en la descripción de este video para que respondan unas sencillas preguntas que me ayudarán a calificar su participación. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.